Bueno, muy buenas tardes. Seguimos con esta situación medio rara, pero ahí veo que hay varios asistentes ya conectados en esta tarde, en donde hemos decidido, el año pasado seguramente, esto nos tomó de sorpresa, el año pasado la celebración que hacemos anualmente, siempre en abril, para el aniversario del registro y el Día del Donante de CPH, pero bueno, este año esperábamos poder hacerlo presencialmente, pero bueno, nos toca aún seguir haciéndolo a distancia, así que a todos los que están ahí les damos la bienvenida. Por ahí no sé si vamos a esperar un par de minutitos más, porque veo que faltan algunos asistentes a lo mejor todavía conectarse. Bueno, como el 1 de abril suele siempre ser feriado, siempre lo retrasamos unos días y unos días después nos encontramos para celebrar el Día Nacional del Donante de Médula Ósea y siempre coincide con el aniversario de la creación de nuestro querido registro también. Este es el número 18. Se hizo mayor de edad el registro, Richard, con tu tu dirección, así que ya no es más un niño ni un adolescente el registro. Bueno, nuestra idea es comenzar les damos la bienvenida obviamente a todos los que hoy nos acompañan, donde seguramente habrá muchos amigos que desde hace años vienen acompañando este crecimiento del registro, ONGs, donantes, receptores, familiares, también técnicos de laboratorio, los trabajadores del registro, a todos ellos, a todo ese gran equipo, también les damos la bienvenida, miembros del INCUCAI. Y bueno, la estructura de este breve encuentro que tendremos hoy, nos pareció que realmente valía la pena tener, aunque sea virtualmente, va a ser el doctor Richard Malán, que es el actual director del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas del INCUCAI. Será quien nos cuente un poquito cómo está el registro hoy, qué es lo que pasó en estos últimos años. Finalmente tenemos, bueno, ahí la están viendo a Silvia. Silvia es donante. Tuviste ese privilegio, ¿no, Silvia? De ser una donante. ¿En el 2020? Ahí ¿O habría mucho. 2019? Buenas tardes, 2019. 2019. Así que Silvia también nos va a contar un poquito y se van a ir sumando, creo que otra donante más y algún que otro receptor que todavía creo que no están sumados. Así que, bueno, y va a cerrar el doctor Zorati, que es el doctor Carlos Zorati, que es el presidente del INCUCAI para los que no lo conocen. Entonces, Richard, ¿te parece que empecemos? Arrancamos con vos, Bueno, compartís pantalla. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, un gusto estar aquí esta tarde compartiendo el festejo del cumpleaños del registro y el Día del Donante. Vamos a contarle un poquito cómo ha sido la historia. En muy pocos minutos trataré de resumirlo, pero aparte contarles cómo hemos trabajado en 2020, que nos tocó una situación realmente difícil para esta actividad, ¿no? Todo fue difícil en lo que va del año pasado y pero para esta actividad tiene alguna connotación especial por lo que significa la donación y el trasplante de células. A ver si puedo presentar, vamos a intentar. Déjenme ver. Un segundo. ¿Ustedes pueden ver ahora? ¿Alguien puede decirme? Ahí se ve, Richard. Perfecto, bueno. Bueno, esta es la imagen que tenemos para este año, ¿no? Muy colorida, con ese logo
que tiene una historia ese logo. Hace poco me llegó una foto del creador de ese logo, que era un donante de sangre en Misiones, que concursó y ganó el concurso por el logo, y me llegó una foto del año 2020 donando sangre otra vez, o sea que miren cómo la solidaridad permanece en el tiempo, ¿no? Y cómo a partir de esta actividad podemos lograr seguir ayudando. Esta persona no fue seleccionada como donante de CPH, nos brindó el logo, pero sigue donando sangre, o sea que es todo un ejemplo, la verdad. Seguramente habrá gente hoy participando que no tiene idea a qué nos dedicamos, así que para los que ya saben qué hacemos, les pido disculpas, voy a repasar rápidamente para que tengan una idea cuál es la actividad del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, ¿sí? Bueno, el registro fue creado por una ley en el año 2001, pero que inició sus actividades en el año 2003, después de la reglamentación de esa ley. Es una dirección del INCUCAI, es parte del INCUCAI, y tiene como misión gestionar la disponibilidad de células progenitoras hematopoyéticas para trasplantes de pacientes argentinos, pero también de pacientes extranjeros, y que esa gestión puede ser de donantes argentinos o también de donantes del exterior, ¿sí? O sea, estamos en el medio entre el donante y el trasplante, ayudamos a que el trasplante ocurra de alguna manera. Y nuestra visión es que podemos brindar equidad en el acceso al trasplante CPH, en este caso el trasplante no relacionado, ¿no? Nuestros dos procesos básicos, por un lado, incorporamos donantes a nuestro registro y a su vez a un registro mundial que hoy es la WMDA, y gestionamos la búsqueda y gestión de cada donación de donantes de CPH para el trasplante CPH no relacionado, ¿sí? Rápidamente ese es lo que somos y nuestras funciones. Y esto es cómo se inscribe, y les muestro un poquito. Bueno, quise poner este video porque fue algo que se generó para esta fecha, que era un video que rápidamente explica cómo inscribirse, ¿no? Una animación. Y perdón que lo pisé hablando, no soy muy experimentado en esto. Pero bueno, un poquito contarles cuál es la situación actual en cuanto a la cantidad de donantes en la Argentina. Y este año empezamos a usar un indicador que habla de la proporción de donantes en función de la población, ¿sí? E inclusive lo dividimos por provincias en un mapa de Argentina donde vemos que hay provincias que están por arriba, otras que están más o menos en el medio y otras que están por debajo. Y es ahí donde nosotros queremos crecer, en tratar de homogeneizar al país en cantidad de donantes, ¿sí? Aproximadamente en el 2020 había 61 donantes cada 10.000 habitantes y apuntamos a que en los próximos 5 años lleguemos a los 90 cada 10.000 habitantes, ¿sí? Esto aumenta las posibilidades de encontrar, por supuesto, un donante para los pacientes argentinos, pero también de contribuir también a veces a pacientes del exterior, ¿sí? Es muy difícil que un registro logre autoabastecerse, siempre podemos dar muchas oportunidades para los pacientes que necesitan. Y es así que en el mundo hoy, en la OLA, que es el organismo internacional
donde trabajamos en conjunto, todos los registros y los bancos de cordón, hay más de 38.600.000 personas registradas, y el registro argentino ya está cerca de los 300.000 personas registradas, ¿sí? Y en este tiempo, que fue un tiempo difícil, como les decía al principio, hemos hecho algunas mejoras también cualitativas, que tienen que ver, por ejemplo, con la disminución de la edad. Esa medida tiende a contribuir a que más donantes sean seleccionados. Hoy los centros de trasplantes seleccionan primero al donante más joven. Más del 80% de los donantes que se seleccionan tienen menos de 45 años, ¿sí? Entonces, la idea es poder incorporar cada vez más jóvenes para que estén más tiempo y para que sean más seleccionados. Por otro lado, hace muy pocos días terminamos un convenio con el Consejo Interuniversitario Nacional que nos permitirá acceder a partir de un convenio marco, pero después con convenios específicos seguramente con cada provincia y cada centro de hemoterapia provincial, a promocionar y a generar donaciones o donantes de estudiantes universitarios que tienen la característica de ser en su mayoría muy jóvenes y muy diversos. O sea, le van a aportar también la diversidad que nosotros queremos aportar a este registro nacional. También venimos trabajando con áreas de pueblos originarios del Ministerio de Salud de la Nación, pero también de las provincias, y hay un hito muy importante que fue entre 2019 y 2020 hemos logrado tipificar una gran parte de lo que teníamos pendiente tipificar, pero también de generar que en el 2021 esté seguramente tipificado todo lo que nos quede, más lo que todas las muestras que recibamos de inscripciones de este año. O sea que nos vamos a poner al día, este año terminamos de ponernos al día, ¿sí? Esto es muy importante. También para los que no conocen en exactitud cómo funciona, una vez que la persona se registró, puede ser convocada a veces años después para donar, ¿sí? O sea, no solo se inscribe y puede, muchas veces no le toca, pero cuando le toca puede ser años después. Entonces, puede recibir un llamado, un mail o una convocatoria para confirmar los estudios y la voluntad. Después, si es preseleccionado, se genera una instancia de evaluación de la salud de la persona para donar, hasta que se concreta la donación, ¿sí? La donación, como muchos de ustedes saben, pero los que están ingresando por primera vez a esta temática, puede ser de dos maneras. Una manera es por punción, aspiración de hueso, básicamente se hace en quirófano, como la figura inferior donde un médico aspira de médula ósea, y la otra es en una máquina como la que veíamos recién. Perdí la conexión, ¿puede ser? ¿Están viendo ustedes? Perdón. No, estamos viendo, Richard, está perfecto. Ah, yo dejé de verlo. Ahí está. Un segundito. Entonces, la máquina de aféresis, que es esta, es la que es muy parecida a donar sangre, pero se dona en la máquina y permite por una línea sacar la sangre, separar las células y devolver la sangre que no va a utilizar, ¿no? Y de esa manera son las dos formas que tenemos para donar células. Una vez que se donan, se transportan o se almacenan, dependiendo de las situaciones. Ahora les voy a contar lo que nos pasó en el año 2020 y lo que todavía nos sigue pasando, pero se transportan hacia donde está el paciente, que puede estar en otro país, y se transporta habitualmente en vuelos de línea con personal especializado, capacitado para mantener la cadena de frío y la seguridad de las células, ¿no? Y se hace el trasplante que, como muchos de ustedes saben, pero para los que no sepan, el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas es como una transfusión, ¿sí? Básicamente es una infusión. ¿Qué ha pasado en la historia de la captación y donación, ¿no? de nuestro registro?
estos 18 años del registro, hasta el año 2013 la cantidad de donantes era muy discreta, ¿sí? En el año 2014 empezamos a hacer tipificaciones en alta resolución, lo que empezó a generar una mayor cantidad de donantes año a año, tanto para pacientes argentinos como para pacientes del exterior. Si ustedes ven las barras de color, o sea, la línea creciente en Bordeaux es la cantidad de donantes. La línea roja perpendicular es el momento en que se decide empezar a tipificar en alta resolución, ¿sí? Para lograr más definición de nuestro HLA y que podamos tener rápidamente, saber si el donante es idéntico al paciente. Y después las barras con color verde y celeste son los donantes argentinos, ya sea para el exterior o para Argentina. Y como ven, año a año fue creciendo. Inclusive el año pasado, pese a la pandemia, casi que tuvimos la misma cantidad de donantes que en el año 2019 sin pandemia, ¿sí? Esta decisión de empezar a tipificar significó una gran inversión, en este caso el Estado Nacional y del INCUCAI, que hoy son más o menos 7,5 millones de dólares que se han invertido para lograr esto y que estamos viendo los frutos, ¿no? Y gran parte de esos 7,5 millones de dólares que se invirtieron se hicieron entre 2019 y 2020. ¿Sí? Diría que la mayoría fue en 2020. Que nos va a permitir tener un registro de alta calidad, porque más del 90% de nuestros donantes van a estar tipificados en alta resolución. Esto nos abre cada vez más oportunidades de tener donantes argentinos. ¿Y qué nos pasó en la pandemia? Bueno, como ustedes saben, lo primero que pasó allá por entre marzo y abril fue el cierre de fronteras, de aeropuertos, cancelación de vuelos, equipos de trasplantes que empezaron a decir voy a trasplantar solamente las urgencias. Había donantes que eran seleccionados pero que no estaban disponibles porque o se infectaban o tenían miedo de donar porque tenían miedo a contagiarse. Entonces hubo una caída global de los trasplantes de células en el mundo. Entonces tuvimos que intentar hacer algunos cambios en nuestra operatoria habitual para poder seguir brindando la oportunidad a aquellos pacientes que necesitaban y que los equipos de trasplante solicitaban. Entonces, lo primero que hicimos es trabajar con el Grupo Argentino de Trasplante de Médula Ósea, la Sociedad Argentina de Infectología y el INCUCAI globalmente en cómo hacemos para mantener la actividad con protocolos. Empezamos a trabajar con vuelos de carga, y los pilotos de estos vuelos de carga se hicieron cargo de transportar las células. Yo les decía que antes venían con una persona especializada, en este caso fueron los pilotos y las tripulaciones. También tuvimos que hacer convenios con couriers internacionales para los movimientos dentro de otros países, como de toda Europa. Generamos un convenio con un courier que se llama Time Matters. Empezamos a trabajar con células criopreservadas, que habitualmente no se hacía, y eso es realmente una complejidad muy importante. Tuvimos que transportar en ambulancia células, hemos entregado células en la frontera, por ejemplo, en Fray Bentos a Uruguay, células de argentinos para pacientes uruguayos, y recibimos la cooperación de múltiples organismos públicos, como pueden ser las cancillerías, Ministerio del Interior, la Dirección de Migraciones, Aduanas, la Dirección de Administración de Aviación Civil, las aerolíneas, y el INCUCAI además facilitó para los pacientes con cobertura pública exclusiva el financiamiento de las búsquedas, que acortó los tiempos para las búsquedas de estos pacientes. Y bueno, gracias a estas y otras medidas logramos sostener la actividad que seguramente iba a estar muy deprimida si no hubiésemos hecho todo esto, ¿no? Entonces, vimos que se hicieron 86 trasplantes de CPH en el año 2020, ¿sí? De los cuales 30 fueron de donantes argentinos, y que estos donantes argentinos representaron un 35% de los trasplantes del año 2020,
Y si ustedes ven en el año 2019, que hubo un poco más, pero eran menos los donantes argentinos. Entonces, comparativamente, ¿no? Prácticamente fueron la misma cantidad, pero los donantes argentinos representaron un 35% en el año 2020. Esto es muy importante, quiere decir que cada vez más estamos encontrando donantes argentinos para nuestros pacientes argentinos, pero también nos están pidiendo células de donantes argentinos para el exterior. Entonces, ¿cuáles son los desafíos a futuro? Por supuesto, tratar de salir de la pandemia como nos pasa en todos los ámbitos de la vida hoy en el mundo, pero seguir creciendo en otros aspectos. Uno es, estamos tratando de aplicar a una calificación internacional que nos va a mejorar cualitativamente nuestros procesos, pero también la confianza internacional en nuestro registro. Y en eso también trabajar en la disminución de los tiempos de las búsquedas, incrementando los donantes argentinos y mejorando la accesibilidad al trasplante de los pacientes argentinos como del exterior, ¿no? Pero principalmente los argentinos, que es nuestro primer objetivo. Seguir incrementando nuestros donantes en menores de 40 años, ¿sí? Que se incorporen más donantes, y aportar mucha diversidad, o sea, que esté representada la Argentina en su totalidad, ¿sí? Y para eso tenemos que tener donantes en todas las provincias. No tiene que quedar rezagada ninguna provincia, en eso tenemos que trabajar mucho. Y bueno, sostener la tipificación HLA en alta resolución, que por suerte la tenemos asegurada. Y bueno, básicamente esos son los nuevos desafíos que queremos mantener y impulsar. Así que bueno, más o menos esto es lo que quería contarles. Espero no haberlos cansado con algunos números, pero es importante contarlos porque en medio de todo lo que está pasando, esto creo que son todas buenas noticias. Quiero ver cómo dejo de compartir, no sé si ustedes siguen viendo mi... Sí, seguimos viendo, pero no te preocupes, vos anda tranqui que ya vas a poder dejar de compartir. La verdad es que, nada, es una satisfacción enorme ver cómo el registro no solo pudo cumplir, sino seguir avanzando. Sé que el principio de la pandemia fue difícil, ¿no? Con todo esto que contaste de repente el cierre de fronteras, no saber cómo responder a las necesidades de lo que estaba pendiente y todo, pero también sé que con mucho trabajo del equipo del registro y obviamente del apoyo del Ministerio de Salud de la Nación y otras entidades, se pudo lograr dar esa respuesta. Así que eso fue una satisfacción y una celebración muy grande para nosotros. Bueno, nada, me sorprendió esto que dijiste del porcentaje, cómo creció el porcentaje de donantes argentinos, ¿no? Eso no había tomado conciencia y digo, bueno, cada vez somos más y nosotros también cada vez podemos aportar más a ese registro mundial. Sí, la Acá verdad hay que... alguna que otra pregunta, Richard. Sí, Decime, dale. sí, ¿qué me ibas a Hago una comentar? aclaración. Creer que podemos lograr un 100% de donantes argentinos es casi imposible, porque Claro, la diversidad de la Argentina histórica hace que siempre vamos a tener que recurrir a donantes del exterior, pero lograr un buen número es muy bueno, ¿sí? Es muy bueno para todos, porque es más rápido, al sistema le cuesta menos, también eso hay que decirlo, que cuando tenemos un donante argentino los costos son mucho menores y los tiempos son menores, entonces, pero no somos ilusos creer que vamos a poder un día tener autosuficiencia 100%. Sí, nos gustaría tener un donante para cada paciente, sea cual fuera el origen, y cuanto más sean argentinos, mejor. Cuanto mayor sea la cantidad de donantes argentinos, mucho mejor, ¿no? Esa aclaración quería hacer. ¿Qué pregunta? sí, la donación de médula, viste, tiene eso que es diferente a la donación de órganos y permite como todo este entrecruzamiento a nivel mundial que la verdad que si uno lo piensa es increíblemente maravilloso. Hay una pregunta acá, vamos a hacer así, si ustedes quieren ahora hacer un par de preguntitas, así aprovechamos este espacio también, las pueden hacer ahora, yo los estoy leyendo,
Y acá encuentro una que dice, si un paciente tiene cáncer, ¿no puede ser donante de CPH? No, es un antecedente que le impide ser donante. Ok. La otra pregunta es, ¿solo hasta los 40 años uno puede registrarse como donante? Sí, se mantiene hasta los 60 años en la base de datos, pero la inscripción queremos que se haga antes, porque la realidad es que gran parte de los donantes seleccionados están por debajo de los 40 años. Entonces es como que si se inscribe a una edad mayor, las chances son muy bajas realmente de que pueda ser seleccionado. Por supuesto que lo mantenemos hasta los 60, pero la idea es que las personas que se inscriban tengan una chance real, que no sea un simple registro y que podamos disponer de esa persona para donar, ¿no? Por eso se hicieron estos cambios, ¿no? A partir de este análisis que vos contabas hace un ratito. Tal cual, y es un cambio que se hizo en gran parte de los registros del mundo, inclusive hay registros que lo han hecho con edades menores, con menos de 30 años inclusive. O sea, como que hay una... Esto tiene que ver con los resultados del trasplante, tengo que decir eso. El resultado del trasplante es un poco mejor cuando el donante es más joven, ¿sí? Cuanto más joven, mejores son los resultados. Hay un poco de una base científica de esto. No es solamente la oportunidad, sino también de resultados en el trasplante. Perfecto. Acá pregunta también Matías, dice, en 10 días se cumple un año que doné. Felicitaciones, Matías. ¿Qué tengo que hacer cuando se cumpla un año para conocer el receptor, que ya se está por cumplir? Bueno, seguramente estuviste en contacto con Adriana, comunicale y ahí ella te va a explicar el detalle, pero tu receptor o receptora, no sé si es argentino o del exterior, también debería estar de acuerdo en conocerte. Pero digamos, ponete en contacto con Adriana, nos mandas un mail y ahí seguramente tenés que consentir esto y también lo tendrá que hacer el receptor o receptora. Y si los dos aceptan, estaremos en el 2021, Matías, con tu receptor o tu receptora. Dice Gabriela, dice, estaría genial un video para viralizar por el cambio de edad. ¿Qué pasa con...? Ay, se me movió, espera, que se me movió acá y se me perdió la pregunta. Acá, ahora sí. Estaría genial un video para viralizar el cambio de edad. ¿Qué pasa con los que se registraron antes y por qué se tomó la decisión? Porque nosotros lo sabemos, pero la gente no en su mayoría, que es un poco, me parece, lo que explicaste recién, ¿no? Sí, bueno, lo que expliqué recién son los motivos. Y sí, digamos, esto fue cerca de fin de año y tenemos que recapacitar a gran parte de nuestros técnicos. Estamos trabajando en eso y bueno, intentaremos mejorar un poquito la comunicación, sí, sí. Pero está vigente desde fin del año pasado, si no recuerdo mal, de octubre, así que bueno, seguiremos insistiendo. Sí, los que están registrados ya están, digamos, los nuevos tienen que estar por debajo de 40 años. Otra pregunta de Mónica. En esta época el INCUCAI tiene camión y personal para captar donantes realizando una campaña cada mes o cada 2 meses en plazas o lugares abiertos junto a promotores que nos recibimos el año pasado, porque hicieron un curso el año pasado, también llevamos adelante colectas de sangre. O sea, nos preguntan si nosotros tenemos un móvil propio. Tenemos un móvil nuevito, pero lo que pasa es que estamos intentando cuidar al personal y entonces tratamos de que sea por ahora asociado a los bancos de sangre y no generar colectas nosotros externas. Pero digamos, hay un móvil disponible y cuando mejoren las condiciones seguramente participaremos de colectas, siempre asociado a bancos de sangre que estén trabajando con nosotros, por supuesto. Bueno, Laura quiere saber, dice, ¿qué está sucediendo con los trasplantados argentinos? ¿Reciben normalmente toda la medicación necesaria? Y lo que pasa es Que que nosotros sepamos, sí, ¿no? yo supongo que sí, lo que pasa es que hay una diversidad en los trasplantados argentinos de coberturas,
En cuanto a los pacientes que no tienen obra social, o sea, los con cobertura pública exclusiva, el INCUCAI provee la medicación inmunosupresora en caso de que necesiten. Y después cada obra social provee por su obligación, ¿no? Por su PMO. Si hubiera reclamos, se vehiculiza por cada obra social, por supuesto. Sí, también recuerden que el INCUCAI tiene un área social y que los números de teléfono están en la página del INCUCAI. Entonces, en caso de que alguien tenga un problema o que ustedes conozcan que alguien tiene un problema, pueden comunicarse con el área social, que es más fácil que antes todavía, porque ahora todo el equipo tiene un teléfono de WhatsApp y les pueden contestar. Así que cualquier cosa se contactan, si nosotros lo podemos resolver, lo resolvemos, y si no, articulamos con quien sea necesario para que esto se pueda resolver. Esta es una buena pregunta también. Dice, buenas tardes, dice Alejandra, ¿los que se registran como donantes de CPH en el Hospital Italiano o en el Garrahan también quedan registrados en el INCUCAI? Son centros de captación, sí, son 163 centros que están vigentes hoy, que están en todo el país, y el Italiano y el Garrahan son centros de captación nuestros, sí. Perfecto. Soy Lorena de Córdoba. ¿Cuál es el plan de acción para aumentar la cantidad de donantes en cada provincia? Bueno, hicimos un recorrido el año pasado por todas las provincias, nos focalizamos en las que estaban más rezagadas por debajo de esa media que les conté, y bueno, acabamos de firmar el convenio con las universidades, con el grupo de universidades nacionales, y ahora iremos por los rectores de cada universidad para que nos abran las puertas de cada facultad, y trabajar focalizados en principio en las provincias más rezagadas, pero bueno, esto va a seguramente impactar en todas las provincias. Y lo otro es también el tema de comunidades originarias, porque cada vez que hay un paciente que necesita y tiene algún origen aborigen o indígena, un poquito de genética de ese lado, no le encontramos donantes en ningún lugar del mundo, entonces tenemos que nosotros generar que haya más representatividad de esas comunidades. Y en eso estamos trabajando también con las provincias que tienen mayor cantidad de comunidades o pueblos indígenas o originarios, ¿no? Mira, Richard, acá hay una pregunta que también es interesante, que preguntan si es doloroso. Me imagino si es doloroso el procedimiento de la donación. Ahora, seguramente nos va a contar también un poquito Silvina sobre eso. Si es doloroso el procedimiento, y dice, me gustaría incentivar a mis hijos de 17, 14 y 9 años, que bueno, tendrán que inscribirse recién cuando sean mayores de edad, ¿no? Así es. Bueno, la verdad que la donación de aféresis en la máquina, uno la hace mirando televisión, y es como una donación de sangre, dura más, son algunas horas, pero no duele, se coloca una aguja en la vena, pero no duele, y la donación por punción se hace con anestesia, entonces la verdad que no se entera la persona que donó. Termina, y si tiene alguna molestia, es un analgésico común, no hay nada de un dolor extremo ni nada que se le parezca. O sea que la experiencia de los que donan por punción, porque hay que decir esto, primero es una elección del donante. A veces los equipos de trasplante nos piden, preferimos que sea por punción o no hay problema que sea por aféresis. Pero la última palabra siempre la tiene el donante. Pero sabemos que por aféresis no hay dolor, y que por punción es con anestesia, así que tampoco hay dolor. Silvina, por si no le creen al doctor Malán, ¿querés contarnos un poquito mientras esperamos otras preguntas? Estaría bueno escucharte a vos también, con tu experiencia. Ahora el doctor Malán me dejó un poco más tranquila, tengo un par de años todavía para ser donante, pero no me quedan muchos, te digo, con el límite de edad. Bueno, Contanos, yo a ver. ya cumplí, así que si llego a los 60 o me llaman otra vez, puedo hacerlo. Bueno, no, para contarle y corroborar que lo que dice el doctor Malán es cierto, no tiene ningún tipo de dolor, no se siente ningún tipo de dolor, y es absolutamente inofensivo para el donante. Es como explicó el doctor, tiene todo un proceso, una vez que uno está seleccionado, tiene todo un proceso
digamos que al donante lo cuidan un montón, y eso también yo lo quiero decir, porque no solamente se está buscando compatibilidad para la persona que está enferma, sino que al donante lo cuidan muchísimo. Yo tuve que pasar por muchísimos controles, hasta que todos, bueno, dieron perfectamente bien y que yo era una posible donante. Y bueno, una ¿Y vez tuviste que... miedo cuando te llamaron o no? No, fue algo raro. Yo me anoté en el 2015, yo siempre voy a donar sangre en forma voluntaria. Y bueno, cuando llegué acá al centro de La Plata, vi los cartelitos, que si quería ser donante que me anotara, pregunté cómo era, me dijeron que tenía que avisar nada más, y fue lo que hice. Así que fue en el 2018, en enero de 2018 que yo doné. Ah, Y mira. bueno, ahí en el centro de hemoterapia de La Plata me decían, pero te llamaron rapidísimo, yo hace años que estoy anotada, no me llaman. Así que bueno, nada, una emoción enorme, no, miedo no, para nada. Aparte, por supuesto, me dieron a elegir las dos formas, digamos, de donar. Y elegí aféresis porque me parecía lo más cómodo para mí. Más parecido a una donación de sangre. Sí, totalmente, totalmente, es muy parecido. Lo mío duró cerca de 3 horas, no llegué a 3 horas. Pero la verdad es que la atención desde el principio, desde el día que me llamaron hasta, bueno, el día que terminé de donar, fue increíble. Tanto de la gente, de los empleados del INCUCAI, como que manejaba la ambulancia, los que me venían a buscar a mi domicilio para hacerme los estudios, y después en la clínica donde estuve internada, así que no, fue maravilloso, maravilloso. Y Y no después dudé. tu vida siguió normal, como si nada. Sí, 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 o sea, por un cuidado personal hacia mí, yo suelo entrenar en el gimnasio y bueno, me dijeron que por una semana por ahí no hiciera nada, que honestamente por ahí fue lo que más me costó quedarme quieta, pero no tenía ninguna contradicción, así que nada, sentí un leve cansancio nada más. Yo doné a los 50 años, así que eh, es agradecidísima de la vida, que tengo un cuerpo que pudo ayudar a otra persona en esas circunstancias. No, no, pero no hay efectos secundarios, por lo menos en mí no lo hubo, y todo fue como me dijeron que iba a ser. Así que solo felicidad. ¿Y conociste a tu receptora, Florencia? ¿Florencia es tu receptora? Florencia es mi receptora. Sí, después de un año hablé con Adriana y le pregunté si se podían liberar los datos, porque te imaginas que yo lo único que preguntaba era si el trasplante iba bien, si el paciente, si la paciente, pues yo tenía nada más el dato de la edad y el sexo. Si la paciente, digamos, habían prendido las células, como se dice, y bueno, hasta que se cumplió el año pudimos liberar los datos y ahí me contacté sí, con Florencia. Todavía no nos conocemos personalmente porque, bueno, yo soy de La Plata y ella es de la provincia y por ahí después pensábamos planear algún encuentro, pero con esto de la pandemia se hizo bastante imposible, además. Sí, la idea de Florencia era estar, pero bueno, me parece que tuvo alguna dificultad para conectarse porque tenía un turno médico o algo de eso. Así que bueno, Claro. vamos a ir haciendo un par de preguntitas más y dice, ¿se pueden aumentar los centros de captación ya que se podría aprovechar cuando donan sangre e inscribirlos? Todos mis hermanos donaron en el de niños de Jujuy y para inscribirse había que dirigirse al Soria, o sea, si se podría sumar, imagino, ¿no? Sí, en realidad Jujuy es una de las provincias que queremos mejorar mucho y particularmente por su genética y su diversidad. Y hoy por suerte hay un banco de sangre regional que cubre todo, digamos, donde se done van a tener la posibilidad de inscribirse. Esto depende de la organización del sistema de sangre en muchos casos, pero en Jujuy están dadas las condiciones para que cuando donen van a poder inscribirse los que quieran. ¿El donante recibe alguna medicación para estimular la médula? ¿Implica algún riesgo para el donante? Bueno, sí, se le da un estimulante en el caso de la
donación por aféresis, un estimulante durante 5 días que se llama factor estimulante de colonias, que lo que hace es hacer que las células de la médula ósea empiecen a circular y que de esa manera uno pueda después, con la máquina de aféresis, extraerlas. Habitualmente el riesgo tiene que ver con algún dolor como si fuera óseo, puede haber alguna línea de temperatura, pero no más que eso, pero la verdad que la mayoría de las personas no sienten nada, así que no tiene riesgo el factor estimulante y es lo que se da. Silvina, tengo un mensaje para vos. Dice, te felicito de todo corazón, tu mensaje es inspirador y alentador. Yo también me registré hace años y aún espero ser llamada. De Alejandra Casani. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que para mí es un privilegio, esa es la verdad. Para mí es un privilegio poder dar vida en vida. Eso es no lo podría describir con palabras lo que se siente. Después acá, a ver, Mónica dice, si las colectas de sangre se realizan en clubes, ¿se pueden hacer también captación de donantes de médula solamente? Sí, hay muchas colectas que salen de un banco de sangre, ¿no? Digamos, los bancos de sangre tienen la forma de captar donantes de sangre, también en las colectas externas, que pueden ser en cualquier tipo de institución, y ahí también hay posibilidad de captar. Tenemos que verificar si todas las colectas, las personas que van a la colecta, hablo de la parte técnica, saben hacer el consentimiento y tomar la muestra y todo lo que corresponde, ¿no? Pero en general, muchos de los donantes se captan en colectas externas. Bueno, Vale, si me estás escuchando, no sé si hay algún receptor o algún donante de los que estaban convocados que yo no les esté dando la palabra, no me gustaría que eso sucediera. No, está conectada Sofía Becasis, pero está desde el trabajo, ella es donante. No sé si le queremos mandar un saludo y no sé si está con posibilidad de conectarse. Bueno, Sofía, si estás con posibilidad de conectarte y tenés ganas de decir algo, obviamente nos va a encantar. Y si no, claro, de parte de todos nosotros, un reconocimiento enorme, un agradecimiento. Como dice Silvina, debe ser una experiencia muy, muy especial, ¿no? Y la historia aparte es distinta, porque ella ya promocionaba y le tocó ser donante. Como que mira. seguramente no lo podría creer ella, lo que le pasó a Sofía. A Sofía. ¿Mm? ¿Ah, Sofía era promotora? Claro, ella promocionaba antes de ser donante. Y le tocó ser después donante. Y yo me imagino que si te llaman, como que me llamen a mí, digan, vas a ser Claro. donante de médula, no te creo, ¿no? Claro. Yo me inscribí en el 2004. Tenés tiempo, Richard, El todavía. Vamos hospital a decir que Garrahan. sos Me quedan 10 jovencísimo. años todavía. Bueno, Silvina, ¿querés decir algo más, contar algo más, algo que te parezca que, no sé, que te faltó, que tengas ganas de contarnos antes de ir cerrando este encuentro? Bueno, ahí habilité el micrófono nuevamente. A ver, hablar desde el punto de vista del ciudadano, porque esto no tiene mucho conocimiento de la gente, es decir, yo iba a donar siempre en forma voluntaria y fui yo la que me acerqué para preguntar cómo era esto de ser donante de médula, pero lo que veo es que no hay, o sea, sí por parte del INCUCAI, pero no hay una difusión grandiosa como para que la gente se sume y que tenga la posibilidad. Por ejemplo, tengo varios grupos que ahora que se cumplió el aniversario, yo, bueno, reposteé las fotos, expliqué, la mayoría me preguntaban cómo se hacía porque no tenían la más mínima idea. Y bueno, entonces creo que desde cada lugar, desde cada uno, tendríamos que hacer todo lo que podamos como para sumar más gente. Porque bueno, yo también me enteré que Argentina es un país que es bastante pobre en donantes comparado con el resto del mundo.
y estaría buenísimo que nos pudiéramos anotar todos, sobre todo porque para el que dona no tiene ningún tipo de riesgo, no hay absolutamente nada, y además de ser maravilloso poder donar. Y bueno, quiero destacar también a todos los profesionales que se mueven alrededor de esto de donación de médula, que es lo que yo conocí, que son la verdad que impresionantes todos, muy, muy buenos. No sé, si quieren hacerme alguna pregunta, puedo contestar otra cosa, por ahí no me sale. Bueno, vamos esperando por si quieren hacerte alguna pregunta. Richard, me parece que hay algunas personas conectadas que queremos saludar, ¿no? Sí, bueno, está Susana Pizarello, que es la directora del Programa Nacional de Sangre. Está Gabriela Fernández Cid, que es también la encargada del área de promoción, también del Programa Nacional de Sangre. Está Silvina Cooperman, la jefa del Banco Regional del Garrahan, de Sangre. Bueno, realmente agradecerles. Y bueno, y a todos los que hoy están participando, agradecerles que estén aquí en este festejo de cumpleaños virtual. Y bueno, a los donantes, por supuesto, agradecimiento infinito. Y a todos los que nos ayudan a nivel país a que tengamos cada vez más donantes y que las cosas se den cada vez mejor. Excelente. Bueno, no sé, doctor Zorati, si quiere, a ver si hay alguna otra pregunta que contestemos. Dice, gracias Incucay, infinitamente gracias por la importante labor social y sanitaria que realizan. Soy mamá de un paciente trasplantado. Una nueva vida celebramos todos los días. Tengo LMA, estoy en la base de datos desde noviembre 2020 y todavía no encuentro mi donante. Lo leo así porque no sé qué significa la sigla. ¿Cuánto tiempo más puede pasar hasta encontrar mi alma gemela? Y habría que ver exactamente, yo no sé en qué equipo estará, no sé cómo es el nombre, como para que se comunique con el equipo con nosotros y podamos verificar realmente si está iniciada la búsqueda o cómo está, en qué situación está la búsqueda, ¿no? Vamos a hacer así, Mariela, comunicate también en principio a los teléfonos de WhatsApp para que el equipo del área social pueda derivarte con alguien específico del registro y puedan orientarte y conversar un poquito nosotros también con tu equipo, que es el que te viene siguiendo. Siempre la información acompaña y ayuda un montón, así que anímense si necesitan preguntarnos y siempre, obviamente que desde el equipo social los vamos a estar conectando con el equipo de Médula, que es un equipo que tiene una especificidad. Muchos están ahora conectados, lamento que no tenemos la posibilidad en este sistema como en otros para que ustedes puedan ver las caras de cada uno de ellos que cotidianamente están trabajando para hacer esto posible, y que, como contó Silvina recién, cuando dijo que se sintió acompañada y todo, bueno, tiene que ver con ese equipo, ¿no? Con el equipo que hace las búsquedas, que recibe los llamados, que atiende a los centros de captación, que los llama a ustedes, que bueno, que hace todo ese trabajo para que las cosas finalmente sucedan. Esta pregunta dice, ¿cómo llega el registro de donantes de CPH al registro nacional del INCUCAI? No entiendo muy bien a qué se refiere, pero... Es lo mismo. Sí, okay. Somos el registro del INCUCAI. Creo que entendí eso, ¿no? No sé si entendiste vos eso, Sí, Roxana. sí, yo más o menos entendí lo mismo, sí. ¿Qué cantidad aproximada de personas hay actualmente en el listado de potenciales donantes, o sea, de personas registradas? Cerca de 300.000, ¿sí? Hay algo que, por tener 18 años de historia, ya estamos viendo que están saliendo algunas personas del registro por la edad. También a veces encontramos personas que cuando las vamos a buscar están ya con un problema de salud, entonces hay bajas. Todos los años está empezando a haber bajas,
ahora principalmente por edad. El año pasado, si no recuerdo mal, salieron 1.800 personas por edad. Entonces es algo que empezamos a ver con los años, ¿no? Pero sí, cerca de 300.000. Bueno, creo que por ahora nada más. También muchas gracias por darnos la oportunidad siempre de ser parte, Marita. Gracias Incucay por su gran labor. Acá apareció una pregunta larga, espera. A ver. Soy de Santa Cruz, trabajo en el Centro Regional de Hemoterapia y la verdad que acá hemos hecho un trabajo de hormiga, pero sin dudar, porque hay que instalar el debate, charlas en la sociedad y en todas las comunidades, sean religiosas, sociales, políticas, educativas y salud. Es increíble que muchos que hacen salud estén tan indiferentes a este tema. Yo estoy inscrita desde hace muchos años y todavía no he tenido el honor de ser llamada como donante. Trabajo sin dudas en generar conciencia en todos los lugares donde me muevo. Gracias a todos los que hacemos con un granito de arena cosas enormes, como ayudar a encontrarnos para donar y recibir vida. Valeria Vera. Gracias, Valeria, divino el mensaje. Bueno, Doc Zorati, lo invito a que haga un cierre a este hermoso encuentro. Pero antes voy a responder a ese comentario de Valeria, de Santa Cruz. Último, sí. Recordaba que hace varios años atrás se hicieron encuestas acerca de lo que pensaba la ciudadanía en general sobre la donación. En general, había una alta comprensión del tema de la donación, incluso se había aprobado hace poco la ley que establecía la presunción del consentimiento para la donación de órganos y tejidos, todas esas cosas. Pero además, llamativamente, una de las preguntas era cuánto de, digamos, el médico tratante, o sea, quien atendía a la persona, le hablaban de donación, que tiene que ver con esto que decía recién Valeria. Y la verdad a nosotros nos sorprendió mucho. Por ejemplo, el 95% de las personas encuestadas manifestaron que en el hospital, en la clínica o el consultorio donde se trataba, nunca le habían hablado de la donación de células progenitoras hematopoyéticas. Entonces, eso lo que nos hizo fue darnos cuenta de que gran parte de la comunicación acerca de donación y trasplante tenía que dirigirse a nuestro propio sistema de salud. Y a esto hacía referencia Valeria recién, sigue siendo un problema que nosotros debemos responder. Pero bueno, me acordé de eso y le quería contar a Valeria y a todos. Buenas tardes a todos. Ahora sí empiezo formalmente. Yo soy medio formal, miren, estoy de corbata, saco y qué sé yo. Pero me gusta la informalidad de esta reunión. Muy linda. Digo, es un gusto verdaderamente. Y es un gusto muy particular porque también tuve el privilegio de estar en el 2003 en este lugar como presidente del directorio del INCUCAI, participando de la apertura del registro. Como bien dijo Richard, el registro lo creó una ley que se promulga a principios del 2001, pero recién en el 2003 se pone en marcha. Y de eso quiero decir dos cosas. La primera, ¿por qué se pone en marcha? Una de las razones es porque la gran mayoría de ustedes son muy jóvenes, pero en aquellos tiempos era muy frecuente estos pedidos de colecta de dinero a través de los medios de comunicación, es más, y recursos de amparo contra la seguridad social y contra los estados, pidiendo dinero para ir a hacerse un trasplante de célula progenitora hematopoyética, un trasplante de médula ósea al exterior. Y esos trasplantes en el exterior, los presupuestos rondaban el $1.000.000, o sea, un vagón de dinero, ¿no?
¿Y por qué había que ir al exterior? Porque acá había equipos de trasplante, pero lo que no teníamos eran donantes, no teníamos registro, no estábamos asociados, no podíamos conseguir donantes. Entonces, las personas que requerían un trasplante tenían que hacer toda esa peripecia de conseguir cómo financiarlo primero, llegar incluso hasta el amparo judicial y para poder irse afuera. ¿Y qué diferencia con lo que hoy pasa? Eso ya no lo hace nadie. Nadie se va afuera a hacer un trasplante. Y ese es uno de los grandes resultados de este registro, que como dijo Roxana al comienzo, digamos, cumple los 18 años y ya pasa a otra etapa, ya es un adulto. Y es un adulto que ha generado que en el 2019, por ejemplo, se hayan hecho en Argentina 130 trasplantes halogénicos con donante no relacionado, o sea, más trasplantes con donante no relacionado que con donante emparentado. Creo, Richard, que es el primer año en que se da eso en trasplante de médula en Argentina, o sea, y eso tiene que ver con el crecimiento y la adultez de este registro. En ese momento, en el 2003, cuando se puso en marcha, el ministro de Salud era Ginés González García, que era uno de los que más peleaba por esto de no irse afuera del país a hacer un trasplante, y fue uno de los motivos que hicieron que se impulsara realmente el registro. Pero en esa época también quien venía trabajando en esto y que fue el gran impulsor de este registro es el querido Víctor Hugo Morales. De alguna manera, creo que muchos de los que estamos aquí, somos, no sé, varias decenas, muchos lo hemos conocido a Víctor Hugo y lamentamos que se haya ido, pero valga esto como un homenaje a él, ¿no? Que fue el que lo pensó, lo soñó y lo armó. Y lo armó con una enorme dedicación, porque el asunto no es solamente un registro, y esto tiene que ver con cosas que hablábamos recién, que ustedes preguntaban, sino que es un registro que tiene que ofrecer alta calidad y alta seguridad. Por eso es que la tendencia es a asociarlos a la donación de sangre. Me gustó mucho lo que dijo Silvina. Silvina era donante de sangre y siendo donante de sangre se convierte y expresa su voluntad de incorporarse al registro. Nosotros creemos que es la situación ideal y lo compartimos con muchos profesionales que están en esta actividad. Vi que Silvina Cooperman también estaba por aquí y muchas veces se ha hablado de eso, porque eso le da mucha seguridad y calidad. ¿En qué sentido seguridad? En el sentido de que quien se incorpora como registro, tenemos la absoluta seguridad que va a seguir en contacto con la temática, que lo vamos a encontrar si se necesita. Porque no es que pasaba ese día por la plaza junto cuando estaba y entonces lo anotamos y después no lo encontramos más, porque se mudó, porque se fue, qué sé yo, porque perdió contacto con nosotros. Eso hace a la seguridad, pero también a la calidad, porque sangre es uno de los capítulos que ha avanzado muchísimo en calidad. En calidad en el sentido de que hoy, digamos, una transfusión sanguínea o una transfusión de glóbulos o de plasma es un acto seguro en cuanto a posibles complicaciones, transmisiones, qué sé yo. Entonces, acoplamos digamos, la oportunidad de ser donante a un proceso que tiene una muy larga historia, mucha tecnología, muy normatizado y de mucha calidad. Por eso es que la tendencia hoy es a asociar la captación de donantes de los bancos regionales de sangre, que también tratan de sustentarse en base a los donantes habituales, los donantes fidelizados,
que, como contaba la historia propia de Silvina, recién, ella era donante. Es más, siguió siendo donante, ¿no? Entonces, yo quería de aquel nacimiento, digamos, rescatar los nombres, particularmente el de Víctor Hugo, porque todos llegamos a quererlo muchísimo y a valorarlo muchísimo, y porque su impronta está. Con esto, digamos, con estos datos, los que mostró, los que dijo Richard, acerca de lo mucho que se ha avanzado y de cómo este registro entonces llega a la adultez. Y por eso necesita un Richard al frente. Porque lo que está por delante es mucho todavía. Él lo explicó muy bien, pero además lo ha hecho y lo hace con mucha convicción, con mucha voluntad de desarrollar. Y creo que el 2020 fue un desafío que nos enfrentó y puso en cuestión, digamos, la capacidad de resolver problemas tan críticos como el hecho de que no venían vuelos. No había vuelos de pasajeros, entonces nos quedábamos. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace un año exactamente, en estos tiempos, empezaron a aparecer en los medios la angustia de personas que estaban programadas para un trasplante y resulta que el donante estaba en Europa, o en Estados Unidos, o en el Medio Oriente, qué sé yo, por ahí. Y entonces eso hizo de que de vuelta se pusieran, digamos, todas las antenas paradas y el problema se haya resuelto, que a mí me parece que el 2020 puso en desafío, digamos, al sistema, a la sociedad en su conjunto, por supuesto, al mundo entero, al sistema de salud en particular, y a cada uno de estos subsistemas, como por ejemplo el registro. Y durante el 2020 hubo trasplantes de argentinos con células que vinieron de varios países del mundo, en vuelo de carga, criopreservadas y no como antes. Pero además hubo argentinos que fueron donantes también de receptores de otros países. Una cosa realmente maravillosa, una cosa muy linda, una cosa muy linda. Porque además esto resume todo un enorme esfuerzo de muchos actores, ¿no? Porque hay muchos actores participando. Obviamente que quien expresa su voluntad y da los pasos conducentes a convertirse en donante y además tiene el privilegio que contaba Silvina de que la llamaron y pudo ser donante y hasta pudo después, digamos, tomar contacto con quien fue receptora de esas células y poder vivir ese proceso. Obviamente que ese gesto hace que quienes se inscriben y quienes son donantes y quienes están dispuestos a hacerlo son el actor central de esta historia. Acá, imagínense, de los 38 millones y medio, me causó gracia lo que dijo Silvina, es verdad, somos pobres en donantes, pero tenemos 300.000. No somos tan pocos, ¿no? No somos tan pocos. Además, cuando lleguemos a los 90 por cada 10.000 habitantes, que acaba de comprometerse Richard a lograrlo, vamos a hacer mucho más. Y además, como estamos tipificados en alta resolución, entonces resulta que somos un registro que genera donantes efectivamente, ¿no? Efectivamente, para nuestros propios receptores, nuestros propios conciudadanos que necesitan un trasplante, o para ciudadanos del mundo, de la misma manera que nosotros recibimos, ¿no? Todas esas son cosas muy lindas del registro. Por eso es lindo esto de que nos permitamos disfrutar de estos cumpleaños. Lo que me parece, Richard, que acá no veo, no las tenemos a las estatuillas del registro que habitualmente le veníamos no, regalando. Bueno, empezaremos a llegar a los donantes de este año. La donación le entregamos un planito, pero este año no hubo festejo presencial. A Silvina y a todas las Silvinas les prometemos que le vamos a hacer llegar esa estatuilla que representa el logo del registro, porque obviamente que los donantes son lo fundamental, pero también lo son los receptores.
es la otra pata, digamos, de este binomio que genera la posibilidad de una cura, porque en realidad pocas veces la intervención médica cura. Y en estos casos me parece que es lo más parecido a una cura. Yo asocio esto a, no tiene, digamos, sí tiene como no que ver, pero las Olimpiadas de trasplantados, por ejemplo, donde Argentina cosecha muchas medallas en esos Juegos Mundiales de deportistas. Yo recuerdo que tuve una experiencia, yo decía, pero qué maravilla, cómo corren atletismo, y que yo que era una trasplantada de CPH, claro, venía con un montón de medallas. Eso es lo que está al final del camino de la donación, ¿no? El poder revitalizar y recrear prácticamente con este tipo de terapéuticas la salud y la vitalidad de otra persona. Todo eso es muy lindo. Pero en el medio hay un montón de actores también. Los profesionales que intervienen en el tratamiento de las enfermedades, que como decía recién quien preguntaba y decía LMA. Entonces, claro, los que diagnostican las LMA y las LMC y la MLLA, etcétera, etcétera, son parte también de esta historia, porque son los que indican y son los que están en contacto con el registro y los que reclaman por tiempos y los que reclaman, y es verdad, ese es un problema. Lo encontramos medio atorado ahí el tema de las búsquedas, por ejemplo, de la población que carece de una cobertura específica y que tiene una cobertura pública, y un poco por eso la decisión que comentaba Richard de decir las búsquedas internacionales, a las búsquedas en el registro argentino e internacional de todo paciente de cobertura pública exclusiva, lo va a financiar el registro. No le vamos a estar pidiendo compromiso de pago a nadie. Y eso entonces hizo que a la indicación siguiera rápidamente la búsqueda según los requerimientos médicos y que ese trámite administrativo burocrático de facturación, cobro, etcétera, etcétera, no altere los tiempos. Y también de alguna manera lo hicimos con quienes tienen cobertura de la seguridad social o de un prepago, al decirle no vamos a esperar que nos transfieran, vamos a iniciar la búsqueda sin necesidad de contar con ese dinero, solo con el compromiso de que se van a hacer cargo después. Y eso hizo de que muchas búsquedas, a partir de ahí entonces, se gestionaran mucho más rápidamente y no tengamos esa triste historia de listas de espera que los tiempos hacen, digamos, tanto daño a quien está esperando un trasplante. Bueno, todas estas cosas se fueron logrando en este tiempo y yo estoy seguro que los desafíos y las propuestas que Richard tiene para adelante con el registro y con esto de afinar la puntería, esto de los 40 años es realmente una estrategia que nos va a permitir contar, digamos, también que hace a la calidad del registro. Esto de orientar las búsquedas en aquellas provincias donde tenemos pocas muestras tipificadas, porque tienen poblaciones originarias cuyo HLA es específico, y entonces es difícil que encuentren por ahí donantes en otros registros del mundo. Es muy probable que aquí, si nosotros incrementamos esas poblaciones tipificadas, entonces de esas poblaciones, cuando se requiera un donante, es más fácil que lleguemos. Bueno, todos esos son los desafíos, él ya los dijo, pero quiero hacer un reconocimiento también a todos los profesionales que no solo, digamos, nos ayudan a definir estos criterios, como lo mencionó Richard cuando comenzaba el 2020 con el GATMO y con la Sociedad Argentina de Infectología, se pudieron establecer esos protocolos nuevos que nos permitieron seguir manejando. Las instituciones de trasplante que participan también son parte de esto, las organizaciones no gubernamentales que trabajan también por impulsar, digamos, como en estos encuentros de cumpleaños, antes nos veíamos un poco mano a mano, ahora estamos viéndonos a través de la pantalla, pero sí trabajamos juntos en todo esto, ¿no? Por eso también las instituciones de financiamiento
tienen mucho que ver. Yo creo que este es un tema que está plenamente incorporado en el sistema argentino de financiamiento de las poblaciones. Además, desde el registro se mantiene una estrecha relación con las obras sociales nacionales, provinciales, las empresas de medicina prepaga, los institutos nacionales, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de este sistema que va generando esta posibilidad de superar problemas de salud que en otro tiempo había que irse afuera para poder conseguir. De modo que tener estas cosas es parte de la adultez del registro, los 300.000 donantes, el número de trasplantes, la relación con los bancos regionales de sangre, que es tan importante para lograr la calidad y para lograr esa sustentabilidad de la incorporación de donantes al registro, los equipos de trasplante, las instituciones de trasplante, los financiadores, los organismos provinciales de ablación e implante, porque son, digamos, la parte de los ministerios de salud de las provincias que tienen que ver con el trasplante de órganos, de tejidos y de células. Y en eso estamos trabajando mucho. Yo sé que nosotros, como en general los sistemas de donación y trasplante han privilegiado mucho el trasplante de órganos, después aparecen los tejidos y después la célula. Hoy estamos tratando de integrar todo eso en lo que es el Sistema Nacional de Donación y Trasplante, ¿no? Y el equipo del registro, como fue dicho acá y reconocido por Silvina y por varios, es un equipo que, como decimos, tiene la camiseta muy bien puesta, ama lo que hace, trabajan a full, y uno lo ve en estos tiempos incluso de pandemia, choferes que van a Ezeiza con su móvil y con un profesional del registro a Ezeiza a buscar una unidad que está llegando desde no sé dónde, o que pueden ir y hacer cientos de kilómetros a buscar un donante que tiene que venir a evaluarse porque le llegó la oportunidad de ser donante, o que tiene que irse a Fraiventos a llevar una unidad donada por un argentino para que se implante un uruguayo. Y entonces en estas épocas de trastornos que generan las medidas de protección contra el coronavirus, entonces hay que ir por tierra a Fraiventos para entregarlas ahí a los amigos de Uruguay que lleven esas células para que se logre un trasplante en otro país. Todo el equipo, todos los integrantes del equipo del registro son los que cotidianamente hacen también, contribuyen a que estas cosas, digamos, vivan y sigan generando lo que todos esperamos que se genere. O sea, yo creo que esta idea de seguir juntándonos en los cumpleaños sirven, por supuesto, para compartir entre todos. Las rendiciones de cuenta, como la que hizo Richard, que salió, digamos, eximido y con felicitaciones en esta. No, los compromisos hacia adelante, el agradecimiento a todo este conjunto enorme que participa para que estos procesos sean posibles, el agradecimiento, por supuesto, a todos los donantes, a todas las Silvinas, a todos los que han sido, además, donantes efectivos, a todos los profesionales del registro, a las ONG, a todos los que suman sus voluntades, sus ganas para seguir trabajando. Así que es un cumpleaños más, pero que nos pone tan contentos y tan felices de poder festejarlo como el primero. Así que muchas gracias a todos por participar, un abrazo enorme para todos y bueno, seguiremos trabajando juntos. Muchas gracias. ¿Querés decir algo? Acá, por ahí leo un par de mensajitos más para cerrar. Lucía dice, gracias Incucay porque con la creación del registro se consiguió salvar muchas vidas y darle esperanza a muchas más. El doctor Morales fue un visionario y merece ser destacado por eso, dice Andrea. Un mensaje de la red también.
Desde la Red Argentina de Promotores Voluntarios celebramos junto a ustedes y renovamos nuestro compromiso con la donación voluntaria. Chin chin, por años, más donantes, más promotores voluntarios y más pacientes trasplantados. Andrea Colombo. Gracias Lucía, Andrea. Me encantaría nombrarlos a todos, pero voy a ir rápido. Marita dice, es un placer, muy importante que podamos seguir alimentando el vínculo y trabajar para los que necesitan, gracias a ustedes. Bueno, lo que hablamos, que se debería publicitar más en los canales de televisión y que debería haber más publicidad sobre el tema. Vamos a trabajar, Carolina, en eso. Doctor Carlos Cerati, clarísimo lo que transmite. Le consulto, ¿el INCUCAI realiza exclusivamente campaña de captación de donantes de CPH? ¿Realiza exclusivamente campaña de captación de donantes de CPH? No sé, no entiendo muy bien esta pregunta. No sé si ¿Cómo se realiza... suelen hacer las colectas? Pregunta seguido de eso. Es la misma, Alejandra. Yo creo que hay que estar vinculado a un banco de sangre siempre. Trabajar en conjunto con el sistema de sangre nos hace trabajar mejor, porque aparte las condiciones siempre tienen que estar acordadas, ¿no? Los tiempos, el lugar, y pone mucho el banco de sangre y nosotros estamos ahí junto con ellos, pero digamos, siempre cuando quieran organizar colectas o promover, tienen que acercarse a un banco de sangre y ayudarlos a esas colectas, a que más donantes vayan al centro, o una colecta externa del pueblo, ciudad o localidad donde quieran trabajarlo, ¿no? Bueno, no será el último encuentro que hagamos. Seguiremos seguramente aprovechando esta virtualidad que está buena, digamos, en el fondo nos trajo sus beneficios. Así que seguramente durante el año seguiremos contactándonos y trabajando juntos. Bueno, vamos cerrando entonces. Doctores, un saludo final. Muchas gracias. Gracias Silvina, por estar. muchísimas gracias y un abrazo de todo corazón y en voz a todos los donantes. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, nos vemos.